Hola, bienvenidos a La Lengua Suelta, un programa donde hablan los que escriben o los que dejan de hacerlo para ir al cine, porque hoy el tema que nos reúne es precisamente cine y literatura. Pareja idílica del siglo XX, intensa, conflictiva y por momentos casi perfecta, ya que tenemos muy buenos ejemplos, algunos diremos, el de Patricia Highsmith y Hitchcock, Para extraños en un tren, la versión que hizo Houston de Los muertos de Joyce, también tenemos la maravillosa película de Kubrick sobre el texto de Burgess. Así que evidentemente tenemos muchos grandes textos que llegaron a muy buen puerto en el cine. También podríamos pensar en Muerte en Venecia de Visconti, la novela de Thomas Mann. Y hay muchos que no llegaron a muy buen puerto. Aunque a veces uno se podría preguntar por qué el cine toma las novelas o toma los textos y no a la inversa. La literatura quizás podría ser escrita con imágenes. ¿Por qué no escribir los sueños? ¿Por qué no escribir las imágenes? Hubo hombres en el siglo XX que condensaron en sí mismos las dos pasiones. Podemos pensar en cineastas literatos como Buñuel, como Pasolini, como Bergman, como Romer, como el propio Woody Allen, y hay muchos más. Pero evidentemente estas dos artes se cruzan, aunque son distintas expresiones, y tienen en común el relato y los separa, como decía Cabrera Infante, la técnica. Pero no está nada dicho porque en realidad son dos mundos diferentes, y en esta mesa hoy tenemos gente que disfruta y expresa estas dos artes, el cine y la literatura. Está con nosotros Edgardo Kosarinsky, recién llegado de Francia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Silvia? Por un lado cineasta, por otro lado escritor, pero quizás esta ambigüedad o esta dualidad no tenga tanta importancia en Kosarinsky como aquella dualidad que sí hace en las dos artes, que es ese intersticio entre el ensayo y la ficción. También crítico de Panorama, excelentes críticas memorables que tenemos entre nosotros. Está también Alan Pauls, crítico, escritor, guionista, así que muy relacionado con las dos artes, y en algún momento te escuchamos hacer críticas por televisión de cine. Así que hoy tenés así una nueva oportunidad, aunque no se trata de crítica, sino de conversación. José Pablo Feynman, filósofo de origen, escritor de sangre, también guionista, crítico, y evidentemente tiene una pasión indudable por el cine, y muchos cineastas tienen una pasión indudable por la literatura de Feynman, ya que la han llevado mucho al cine. Eduardo Brunner, que desde la teoría entramos en el mundo de las imágenes. El específico de Brunner es la imagen y sus manifestaciones. El cine es una de esas manifestaciones, y acaba justamente de publicar un libro del que vamos a hablar en el momento de la recomendación. Y está Nicolás con nosotros acompañándonos, fotógrafo, que seguramente tiene mucho que decir con respecto a lo que los demás dirán en esta mesa. En realidad la primera pregunta es tan vasta como inespecífica, pero justamente hablar de cine y literatura es difícil, porque son dos cosas distintas, absolutamente unidas en un punto, ¿no? Yo quería preguntar, ¿cómo anda esa relación? ¿Cómo anda ese cruce, esa diferencia en el siglo XXI? Tuve la impresión de que la pelota me la tirás para mi lado, ¿no? Mirá, te debo decir que yo no veo la relación. No puedo hablar desde un punto de vista teórico, te puedo hablar de experiencia personal. Cuando yo trabajo en cine, lo que me gusta es estar rodeado de gente. Cuando estoy escribiendo, lo hago en gran parte para poder quedarme solo. Y creo que ahí, aunque esté hablando del trabajo y no de la obra, no estoy viendo el resultado, sino el hecho, es aquello de lo que yo en este momento siento que puedo hablar mejor, o lo único de lo que puedo hablar, ¿no? Creo que después, vos mencionaste a Pasolini, creo que Pasolini clausuró una cantidad de debates teóricos, ¿no? Y que tanto en lo político como en lo cinematográfico, etc. Y te diría que yo escucho mejor lo que dicen los demás sobre esto. Cuando yo no hacía cine, o antes de que me largara a escribir regularmente, cuando era un escritor salteado y muy ocasional, tenía ideas generales, podía abordar lo teórico. Hoy no me animo a hacerlo.
prefiero que lo hagan los demás. Yo te puedo decir, en mí hay una cosa casi de metabolismo, sí, yo te diría, que necesito estar solo, necesito estar rodeado de gente, bueno. Bueno, Puig decía eso, ¿no? Que la felicidad del cine era esa fiesta, más allá de los fracasos que tuvieron algunas de las películas de sus libros, ¿no? Es muy festivo el cine, eso es cierto. Si cuando uno empieza un libro no se hace una fiesta, en cambio hay una fiesta de comienzo de filmación y una de finalización de filmación, que es... La de finalización, sobre todo, son bastante salvajes, ¿no? Sí. Ajustes de cuentas. Ajustes de cuentas. Invítame a la próxima. Yo recuerdo una de Edgardo, por ejemplo, y esto es alevoso lo que te voy a decir. Tendrías que haberlo discutido con él, tendríamos que haberlo arreglado, no me acuerdo. Pero cuando terminaste Guerreros y Cautivas, se hizo una fiesta en la que estabas contentísimo y bailabas. Y que habías tomado con gran alegría. No se acuerda. Había tomado tanto que no se acuerda. Algo muy dionisíaco de parte tuya. Ya me acuerdo que había 200 verdad? botellas de champán. Sí. Que habíamos encargado. Pero que vos decías que eras un tipo solitario y que esto era tan distinto a todo y bailaba. Y yo lo miraba como baila. Bueno, ese fue mi aporte teórico. Bueno, evidentemente la relación entre cine y literatura pasa por el champán. No, pero hay algo compartido y público en el masivo en el cine, ¿no? Que es totalmente distinto de la literatura. Y en ese sentido la literatura te protege más. Depende de qué cine y qué literatura también, digamos, hay ¿no? Como diferentes registros. Sí, me parece que hay veces que ves películas que da la impresión de que fueron hechas en una soledad absoluta, claro, ¿no? Digo, uno ve obras cinematográficas hechas en la más absoluta soledad. Sí, y textos que están desde el vamos escritos. Exactamente, y textos escritos, digamos, como casi en colaboración con media humanidad. No, son las excepciones que confirman la regla de lo No, porque yo pensaba recién cuando vos decías cine y literatura, la relación, me parecía que ya esa formulación, cine y literatura, ya era como de otra época, ¿no? De una época que estaba muy preocupada por, digamos, pensar las articulaciones entre las cosas, ¿no? Yo creo que esa época, o por lo menos esa mirada, ahora está en una situación más bien crítica, ¿no? En el sentido de que me parece que ya no son cosas o esferas o áreas que se articulan en un I complejo, problemático, sino más bien que son como redes, cosas, ¿no? Que se van como contaminando. Ya es muy difícil saber, digamos, dónde empiezan las cosas y dónde terminan, ¿no? Bueno, pero esa podría ser una diferencia. Sí, yo pero creo esa que diferencia siempre existió, Silvia. Yo creo que la relación entre cine y literatura fue de conflicto siempre. ¿Por qué conflicto? Por varias... Bueno, por supuesto habría que empezar por definir cuál es esa relación, porque hay muchas posibles. Vos decías recién por qué el cine no ha influido a la literatura, ¿no? Y yo creo que lo ha influido muchísimo. La literatura del siglo XX, sobre todo la primera mitad del siglo, las vanguardias literarias de las primeras 3 o 4 décadas del siglo están extraordinariamente influidas. Pues, si uno lee Las palmeras salvajes de Faulkner, por ejemplo, no puede dejar de ver ahí la técnica del montaje paralelo, por ejemplo, funcionando de una manera casi explícita, te diría, casi reivindicada como... Yo me refería más que nada, digamos, así como hay directores que toman obras escritas y hacen una versión, me parecía más difícil encontrar libros escritos de una película, esa transposición. Lo que sí es cierto está el caso del Tercer Hombre, ¿no? Graham Greene escribió el texto creo que después de haber escrito el guión. Y está el caso del Teorema de Pasolini, que la escritura de la novela es simultánea prácticamente ese es en sí mismo, claro. Hay casos muy interesantes en ese caso. Bueno, nosotros tenemos uno cercano, Silvia, el de Luis Guzmán. Claro. Que hizo la novela después de la película. De una película inspirada en un cuento previo, ¿no? Y después de estrenada la película, él escribe la novela. Entonces, hay idas y vueltas extrañísimas ahí. A mí una cuestión que, bueno, el tema de las versiones, adaptaciones, transposiciones, ilustraciones, qué sé yo, cuántas cosas, cuántas diferencias más se pueden pensar para dar cuenta de cómo una película violenta un texto literario, en el mejor sentido del término, construye una verdadera interpretación crítica de ese texto, ¿no? Haciéndole decir cosas que
el texto están, pero no dichas explícitamente. Eso me parece interesantísimo. Y un problema cultural de primera importancia es la pregunta de por qué, porque vos hablaste de relato. ¿Y quién dijo que el cine tiene que ser narrativo? ¿No? ¿Por qué el cine en el siglo XX ha tomado la posta de la narración realista clásica del siglo XIX? Eso es una pregunta. ¿Pero te parece que es así? El lenguaje dominante, el lenguaje hegemónico del cine, el lenguaje, no digo solamente el de Hollywood, pero bueno, para usarlo como chivo emisario, ¿no? Lo que ha hecho es tomar, cuando la literatura, desde el principio del siglo XX, abandona ese lenguaje, las vanguardias literarias abandonan ese lenguaje narrativo clásico del siglo XIX, el cine se apodera de él. Y en buena medida las vanguardias cinematográficas del siglo XX lo que han hecho es combatir todo el tiempo esta hegemonía, ¿no? ¿Estás de la acuerdo? narración clásica. Es muy complejo, ese asunto viene desde hace años que discutimos esta cuestión. Es un tema político, me parece. Sí. ¿no? Yo creo que hay películas de Hollywood, Casta de Malditos de Kubrick, por ejemplo, que tienen hay un muchísimas, esquema, hay muchas muchísimas, claro, pero... Ahora, sí, creo que es así. Ahora, no sé, no le veo el problema a eso. Me había detenido en algo. Por ejemplo, cuando Guzmán escribe Tennessee, ¿no? A partir de Sottovoce, me preguntaba qué valoración literaria se le da a ese texto, si no se lo considera como un texto escrito para el mercado, beneficiándose del éxito de una película. En general creo que los textos que surgen de una película están muy mal considerados literariamente. Ah, sí, claro. Entonces es un riesgo que el escritor tiene que afrontar. Depende de quién los haga, ¿no te parece? Depende de quién los haga. Cuando es un autor como Guzmán o como Graham Greene, sí, eso se lee de otra manera. De otra manera. Cuando son esos escribas a los que les dan a hacer la novela de la película. Claro. Sí, que es una práctica muy generalizada. Era una práctica que en Estados Unidos hasta hace 30 años creo que era bastante común. Ahí se está... o con lo que llamaban negros, ¿no? Les negros, ¿no? Que hacían la escritura así con seudónimo incluso, ¿no? Bueno, ahí estamos en Norman Thomas Di Giovanni, conocido como traductor de Borges al inglés, hizo la novela de Novecento de Bertolucci. Quiero decirte, son cosas que están muy mal vistas, pero porque se dice la obra en sí es otra. Esto es como si fuera el fascículo que se da a los periodistas, las películas, es otra vida, pero es algo, un producto derivado. Sí, textos laterales se le plantean al escritor. Yo ahora terminé dos guiones fuertes, uno sobre Borges y otro sobre Juan Duarte. Y tengo propuestas de hacer inmediatamente pero si los haces vos, la novela. Es José Pablo Feynman, escritor, que redacta eso, así que no va a ser una mera narración, casi una novela por fascículos, no es eso. Lo que te quiero decir es la persona de un autor, escritor o periodista, digamos, de muy menor nombre, que toma un film conocido y lo transcribe. Ahí estamos en otro nivel de relaciones, ¿no? Cuando es el mismo autor el que retoma, uno se dice, bueno, caramba, acá está escribiendo para el cine, acá está escribiendo para lectores. Hay un trabajo con el lenguaje, con la puesta en palabras, por decirlo como puesta en escena, con la puesta en palabras de un material que no va a ser el mismo necesariamente, ¿no? Pero hablando de materiales, para hablar un poquito también de lo que sucede en el presente en las formas de narración, ¿no? En el cine, evidentemente, que puede nutrirse de la literatura, estamos hablando de imágenes, aunque también haya palabras y música. Y vos hablabas de una narratividad enfrentada quizás a una posible fragmentación o experiencia. Yo estoy a favor de la narratividad, no es que esté en contra por principio ni como... Claro, eso es muy interesante, porque en general se denigra al cine diciendo narra como la novela realista del siglo XIX. No, claro. Y hay muchos escritores que te dicen, bueno, si vos querés entretenerte con historias, encendé el cable, pon el cable, pero no busques que la literatura te entretenga. No, por supuesto. Entonces, ahí hay toda una cosa. Si hay alguien que cinematográficamente pudiera narrar como Balzac o como Tolstoy, como voy a decir, bueno, Visconti, ¿no? Visconti, Visconti. Es como una especie de gran clásico, con todos los elementos operísticos, pictóricos y demás que pero hay instalado, me parece, desde la perspectiva de la vanguardia, digamos, ¿no? Que
la vanguardia entendida como el progreso en el arte, ¿no? Que la literatura que narra como el cine está anclada en el siglo XIX, no es una literatura que abra nuevos horizontes, y desde ahí hay una mirada... No, bueno, yo ahora, en este momento, estoy a favor de una especie de retorno al realismo, pero bueno, es una discusión más complicada que podemos alterar. No, pero yo pienso incluso que la cosa cambia por una cuestión de prestigio, ¿no? Digamos, las vanguardias tienen un enorme prestigio hasta los años 50, por el 60 fue el último florecimiento de la vanguardia. Hoy ¿En se ha literatura no, en general, la idea de vanguardia, de un arte de vanguardia, ¿no? Hoy yo creo que nadie que trabaja en alguna todavía en los cultural 60 en el cine. Piensa, en el año 60 había todavía una idea de vanguardia, de alguna manera, una vanguardia comercializada, con el pop art, todo eso, de alguna manera parecía ser algo. Tenía que ver algo con Dada, todavía era como lo último, ¿no? Pero yo creo que hoy, a vuelta, discúlpame, te termino de decir lo que había empezado. Yo tengo la impresión de que el cine no ha dejado nunca la narratividad. Lo que es extraordinario para mí es que todo lo que se consideraba propio de las vanguardias, cierto uso, llamémoslo poético, metafórico y no metonímico, ¿no? Ha pasado a ingresar hoy en el cine narrativo, y que hoy se narra de una manera mucho más suelta, mucho más aleatoria, y que las películas que hoy nos parecen interesantes son películas muy narrativas, pero que no narran como las películas clásicas en las que por lo menos la gente de mi edad se formó, las películas de los años 40, ¿no? Quiero decir, las películas iraníes que seducen tanto al público argentino, sobre todo hoy, ¿no? Son películas totalmente narrativas, ¿no? Totalmente narrativas, y narran con una sencillez y con un efecto retórico de simplicidad. Con mucha economía del lenguaje. Exactamente, claro. que ningún narrador norteamericano o francés se permite hoy, ¿no? Están como en sociedades que les tienen vedado casi, lo cual nos llevaría de nuevo a la cuestión de las censuras. Yo creo que las censuras no son sobre los temas de las sociedades en que vivimos, son sobre los lenguajes, y que hay formas de lenguaje que están censuradas en la televisión y en el cine, y que no son los temas como eran hasta hace algunos años, ¿no? No se puede tocar tal tema, y se tocan todos los temas, todo pasa por el procesador ideológico, etcétera, pero hay formas de pronto que son chocantes, ¿no? Es interesante la diferencia entre la censura del tema y la censura de la forma. ¿Vos qué pensás? Además en ese... No, pensaba que, digamos, hablábamos de relato y de narratividad como si esas fueran nociones, digamos, consensuales, y en realidad dentro de la noción de narración ya puede haber distintos bandos. Seguro. Yo lo que creo es que en general el criterio de narratividad se aplica sobre el cine casi como una especie de exigencia sine qua non, ¿no? El otro día yo fui al cine, al Festival de Cine Independiente, a ver la película esta La Libertad, que es una película argentina. Entonces hablé con alguien antes de ir al cine y le dije, voy a ver La Libertad, y me dijeron, ¿sabés que es un hachero que hacha árboles? Esa es la libertad. Sí, esa es la descripción del relato de la libertad. Bueno, claro. ¿No? Entonces yo digo, le pregunté a la persona, digo, ¿me lo estás diciendo como una amenaza? ¿Como un elogio? Sí, o sea, ¿cómo es? ¿Cuál es tu actitud frente a eso? Porque está mal, está bien, ¿es un relato un hachero echando árboles en la pampa o no es un relato? Pero eso siempre es un problema, Alan. Yo me acuerdo, yo tenía en el secundario un profesor de literatura que siempre decía, bueno, si uno reduce la literatura a la trama argumental, la mejor literatura se puede reducir a 3 o 4 historias perfectamente estúpidas, ¿no? Está el distraído que sin darse cuenta mata al padre y se casa con la madre, está el príncipe indeciso que no sabe si ser o no ser, y todo así. El problema es que cómo se hace eso, digamos, ¿no? Claro, por eso, pero digo, eso esa anécdota ya pone un poco en cuestión la cuestión de qué es un relato, bueno, ¿no? En ese sentido. Sí, Alan, pero... O sea, para mí, por ejemplo, que me dijeran que una película cuenta un día en la vida de un hachero que hacha árboles en la pampa, a mí me da mucho interés para verlo. O sea, para mí eso es un relato interesante. Porque en la pampa no hay árboles. Obviamente me lo decían como, apartate de esa película, no vayas a verla porque es aburrida, porque no hay nada que contar. Ahora, me parece... Eso ese es el problema. La censura de las formas, ¿no? Es una película que no le pone elementos, yo también la fui a ver la otra noche, no le pone elementos melodramáticos, anecdóticos, etcétera, y de pronto te obliga a mirar. Y esa es la cosa brutal, ¿no? De obligarte.
tenés que hacer el contrato de quedarte 1 hora y media frente a la pantalla, pero una vez que firmás ese contrato, voy a ser el espectador de esta película, yo lo firmo, veo 1 hora y media de película, la película te obliga a mirar y empezás a ver cosas que en la sintaxis narrativa no observás porque no tienen anécdota, caen en el montaje. Justamente hablando del cuestionamiento del relato o no relato, quería recomendar precisamente la ficción, si es que la podemos llamar así, de Edgardo Kosarinski, que tenemos por aquí, donde justamente no se la podría definir en un sentido tan literal, pero sí literario. Y acaban de aparecer 2 libros de Kosarinski, vamos a hablar sobre todo del pase del testigo aquí, ya que son relatos, más allá de algunos que no tienen una implicancia tan inmediata con el cine, están sus encuentros con Copy, con Barthes, pero hay un relato que tiene que ver con El violín de Rothschild, que es una película del propio Kosarinski, y donde ahí se cruzan no solo el cine y la literatura, sino también la música de Shostakovich. Así que vamos a recomendar aquí El pase del testigo, esa literatura intersticial y tan íntima y verdadera en un punto de Kosarinski, porque justamente él lo que tramita aquí es la transmisión, es cómo hacer que la ficción tenga algo o alguna relación con los hechos, algo personal con respecto a los hechos. Otro libro de los presentes que tiene que ver con el tema que tratamos hoy aquí, cine y literatura, es el que condensa un poco todas las pasiones de José Pablo Feynman, Pasiones de celuloide, ensayos y variedades sobre cine, libro dedicado a Betty Boop, y con una advertencia que es la pasión propia de Feynman, el cine de Hollywood. No le toquen a Marilyn Monroe. Y al final de este libro, además, hay un manifiesto muy interesante de qué hubiera pasado con la vida de Feynman o con el sentido del cine si ciertas escenas no hubieran existido en la historia del cine mundial, que es muy divertido. También hay específicos párrafos dedicados al cine y la literatura como conflicto o como unión maravillosa. Tenemos el libro de Eduardo Gruner, El sitio de la mirada, Secretos de la imagen y silencios del arte, que justamente atraviesa todo lo que tiene que ver con el contrato de mirada, ya sea el cine y ya sea sobre todo los elementos pictóricos. Libro que ya hemos recomendado aquí. Quería también hablar de otros libros, obviamente Cine o Sardina, un maravilloso libro de Guillermo Cabrera Infante. El título lo da la madre de Cabrera Infante, que cuando chico le preguntaba si quería comer sardina o ir al cine, y es obvio que tomaba partido por lo segundo. Recorre también todas las pasiones de Cabrera Infante y tenemos, llega hasta Kiarostami, incluso un amigo personal de Cabrera Infante, Almodóvar, con quien come muy a menudo. Otro libro que queríamos recomendar, sobre todo por el prólogo, es Hacer una película de Federico Fellini, pero tiene un texto precioso que es la autobiografía de un espectador de Ítalo Calvino, donde él explica cómo funcionó el cine en su vida y sobre todo en la época de la guerra, cómo el cine era un más allá del más acá que él no quería presenciar. Y otro libro, rápidamente, hay muchísimos, pero los que tenemos aquí más cerca, Cuentos de cine, selección y prólogo de Sergio Renán, donde Renán eligió, ya sean textos de ficción, algunos son relatos autobiográficos, algunos son críticos, como el de Borges en la revista Sur, y también hay uno de Kosarinski en esta selección de cuentos. Y por último, un lindo libro de Eric Romer, también hay fotos preciosas, El gusto por la belleza. En general son los artículos que Romer publicaba en Cahiers du Cinéma a lo largo de 30 años de su vida, pero también hay otros textos nuevos e inesperados. Así que un poco de todo en este encuentro maravilloso de cine y literatura. El instrumento lingüístico sobre el cual se implanta el cine es por tanto de tipo irracional, y esto explica la profunda calidad onírica del cine y también su absoluta e imprescindible concreción. Para expresarme rápidamente, todo sistema de signos lingüísticos está recogido y encerrado en un diccionario. Fuera de ese diccionario no existe nada, a no ser quizá la mímica que acompaña a los signos en la práctica oral.
Cada uno de nosotros tiene, por tanto, en la cabeza un diccionario, léxicamente incompleto, pero prácticamente perfecto, del sistema de signos de su entorno y de su país. La operación del escritor consiste en tomar de ese diccionario, como objetos custodiados en una caja, las palabras y darles un uso particular respecto al momento histórico de la palabra y al propio. De ahí proviene un aumento de la historicidad de la palabra, es decir, un aumento del significado. Si ese escritor es importante, en los diccionarios futuros, su uso particular de la palabra aparecerá como añadido a la institución. La operación expresiva o invención del escritor es por tanto una adición de historicidad, o sea, de realidad, a la lengua. Por tanto, el escritor trabaja sobre la lengua como sistema lingüístico instrumental y como tradición cultural. Su acto, descrito toponímicamente, es uno, reelaboración del significado del signo. El signo estaba ahí, en el diccionario, encasillado, pronto para el uso. En cambio, para el autor cinematográfico, el acto, que es fundamentalmente similar, es mucho más complicado. No existe un diccionario de las imágenes, no existe ninguna imagen encasillada y pronta para el uso. Si por azar quisiéramos imaginar un diccionario de las imágenes, deberíamos imaginar un diccionario infinito, como infinito sigue siendo el diccionario de las palabras posibles. El autor cinematográfico no posee un diccionario, sino una posibilidad infinita. No toma sus signos de la caja, del cofre, del bagaje, sino del caos, donde todo cuanto existe son meras posibilidades o sombras de comunicación mecánica y onírica. Vos, Alan, con respecto vos hablabas de un optimismo de Pasolini. Sí, un optimismo en el sentido de que cuando Pasolini escribía ese texto me parece que pensaba que había como una cierta ventaja, entre comillas, del campo de las imágenes en relación con el campo de las palabras, que era que el campo de las imágenes estaba como no organizado, era como un caos no organizado, y por lo tanto el cineasta podía, digamos, entrar abriéndose paso en esa selva y hacer él algo con eso, como si fuera casi el primero que hace algo con eso, ¿no? Y me parece que desde ese momento hasta ahora, que deben haber pasado unos 35 años o 40 años, me parece que la civilización, por lo menos occidental, avanzó mucho en dirección a construir un diccionario de imágenes. Ya tenemos un diccionario de imágenes, de hecho hay algo ahora que se llama banco de imágenes. O sea, por ejemplo, todos los que trabajan en medios gráficos saben que cuando necesitan una foto van a un lugar y dicen, necesito una foto de un sol que se está poniendo con una chica rubia que está con un señor tomando una copa de vino, y ya esa imagen existe y esa imagen tiene un significado. Y uno va al cine y ve eso, y hay, o sea, uno, si pasa, no sé, el 80% de las películas que se ven hoy son, digamos, una de esas imágenes puesta al lado de otra, al lado de otra, al lado de otra, y son todas imágenes completamente cristalizadas que ya tienen un significado, e incluso la secuencia de esas imágenes ya tiene un sentido cristalizado. O sea que en realidad, en ese sentido digo que es optimista Pasolini, que no veía lo que se venía, o lo veía muy bien. Quiero decir, sigue siendo posible hacer algo con eso, por supuesto, ¿no? Pero me parece que si tomamos esa frase de Pasolini, hubo un cambio formidable, ¿no? Entre el momento en el que él hablaba, el estado de las cosas de la imagen, en el momento en que él hablaba y hoy, ¿no? No se puede hablar ya de un caos desorganizado. Pero hay una diferencia fundamental que me parece que, perdóname Alan, que es a la que se refiere Pasolini. Las palabras tienen un problema, que es que hay, por lo menos en las lenguas occidentales, hay una distancia radical y absoluta entre las palabras y los objetos, digamos así, ¿no? Las palabras son entidades fuertemente artificiales, también en el buen sentido del término, ¿no? Son fuertemente convencionalizadas. Y a Pasolini una cosa que le preocupaba es que el lenguaje cinematográfico era de una naturaleza tal donde, al menos en apariencia, la cercanía con el objeto era tan radical como es la lejanía en el caso de la palabra. Y que eso, al mismo tiempo, eso es lo extraordinario del cine y lo profundamente ambiguo. Eso, que al mismo tiempo sirve para fetichizar ese lenguaje, para hacer aparecer el cine como aquel lenguaje que puede representar de manera más inmediata en la realidad, al mismo tiempo, simultáneamente crea un efecto de extrañeza, digamos, donde otra vez, precisamente por esa semejanza, la distancia con lo real puede acentuarse
mucho más. Y lo que a Pasolini le interesa es carácter prácticamente infinito e indeterminado de los objetos de la realidad. De objetos que además son construidos por la imagen. No son solamente los que existen objetivamente previo al procesamiento por el lenguaje. Pero ahí también hay una gran, sí, hay una gran derrota en lo que dice Pasolini, porque Pasolini plantea el universo de la imagen como el universo de un caos posible a colonizar, como el universo de la libertad en última instancia, de la libertad posible. Eso es lo que yo estoy totalmente de acuerdo con Alan en ese sentido. Ha sido colonizado por, digamos, el poder, el logos centralizado de la Time Warner, que ellos controlan las imágenes. Hay un banco de imágenes. Las imágenes que vemos están centralizadas, vienen de un logo centralizado, tipo saber absoluto hegeliano, y en ese sentido se acabó el caos. Esa virginidad del terreno de la imagen que veía Pasolini ha sido colonizada también. Pero porque es más, eso lo vemos, porque es más abundante, porque es más evidente, porque el lugar que tiene la imagen en la sociedad contemporánea es un lugar mucho más evidentemente ideológico y político, pero no es, en términos estructurales, si querés decirlo así, nada diferente de lo que pasa con las palabras. No. ¿O acaso las editoriales y los medios de comunicación y la industria cultural, que diría Adorno, no controla también? Pero Pasolini eso ya lo veía, lo que pasa es que él veía otra posibilidad en el campo virgen de la imagen, la posibilidad del caos, en el sentido de la libertad creadora. Y eso también me parece que ha sido sofocado porque ya existe un diccionario de imagen. Ahora, sí, claro. Edgardo, vos que estás así en contra de las modas, no por principio, sino supongo que por única elección posible, ¿cómo vivís esta falta de libertad, digamos, clausurando la posibilidad de Pasolini? Mira, no veo que la posibilidad de Pasolini esté tan clausurada. Pienso que es un nuevo desafío. Pensemos en qué momento Pasolini dijo eso, en un momento en que la televisión todavía no era el imperialismo del imaginario colectivo que es hoy. Estaba en camino de serlo, pero todavía no existía el video, todavía no existían las imágenes virtuales, todavía no existían las computadoras. Digamos, hoy en un mundo donde tenés pantallas de televisión en los andenes del subterráneo, la imagen en movimiento, proyectada, difundida, se ha abaratado. Desde el momento que la gente dejó de salir de su casa para ir a ver esas imágenes en la pantalla de una iglesia que es llamada cinematógrafo, ¿no? Donde lo único para lo que se iba ahí era para ver esas imágenes, como a la iglesia se va para escuchar la misa, ¿no? Entonces, y que la imagen entró en la casa y entró en la pantalla de la computadora, del DVD y todo eso, la imagen se ha evidentemente abaratado, ha perdido prestigio, es una cosa que entra en tu casa, como todo lo que entra en la casa. Se vuelve doméstico, se vuelve cotidiano, no hay el movimiento de deseo que te hacía salir de tu casa y pagar una cantidad de dinero para entrar en un lugar donde solo existía eso. La sorpresa. Exactamente, es decir que eso para mí lo que significa es un nuevo desafío, cómo darle esa imagen banalizada, abaratada, domesticizada, etcétera, de nuevo esa inquietante extrañeza, diría el maestro, ¿no? Que le permita desafiar al uso cotidiano, ¿no? Ahora quizás tiene que ver con la forma, ¿no? Porque una cosa es el bombardeo de imágenes a lo videoclip y otra cosa es quizás una secuencia de la que hablaba. Es muy justo lo que está diciendo Edgardo en el sentido de cómo usar la forma para reconstruir contenido, si es que podemos mantener esa diferencia o esa dicotomía cuando vos hoy, porque digamos, por eso yo creo que hay que volver a pensar en el objeto, en cómo, en el objeto en un doble sentido, en los objetos de la realidad, pero con qué objeto se hace una toma, con qué objeto se empalma, con qué objeto se monta, ¿no? Y habría que pensar la posibilidad del caos también. Sí. Decir, ¿cuáles son los nuevos caminos del caos? Porque Pasolini lo veía claro, digamos, en los años 60, bueno, había toda una cosa del caos. En Estados Unidos se ahogaba en Vietnam. Ese estatuto de la relación hoy. Con la cultura en su conjunto, una relación más totalizadora, en el sentido sartreano que cuando vos hoy decías del cine iraní, ¿no? Donde
hay algo que es del orden de lo formal, o de un uso del lenguaje, que es esa economía de las imágenes. Uno podría preguntarse, por ejemplo, si eso es una elección puramente estética o tiene que ver con la prohibición islámica de representación de, qué sé yo, de las imágenes, ¿no? Claro. Digo, esa vacilación La incidencia cultural. Entre la cultura y la elección, la singularidad de la elección, es permanente, sobre todo en una forma estética como el cine, ¿no? Ahora yo me quedé con una cuestión que vos planteaste antes con respecto a ese realismo de Pasolini, que es un realismo poético, ¿no? Y que produce la cercanía, por un lado, y cierta extrañeza que brinda la poesía. ¿No está también mal interpretado o mal ayornado en el realismo que quizás vemos en algunas películas argentinas, donde uno se aproxima a la realidad de manera inmediata pero sin poesía? Sin mediaciones, ¿no? Sin Yo creo que mediaciones, sí. claro. Que los Yo creo actores que sí. no sean actores, Pura sino que ilustración, sea claro. el obrero, el oficio. Sí, yo nunca lo quiero decir eso, pero digamos, filmarlo constantemente al rulo, con cámara al hombro, no es el cine. A mí, que me perdonen, eso puede durar un tiempo, pero a mí me alarmó en cierto momento que la estética del cine argentino transitara esos carriles. Digamos, apenas se acaba la espontaneidad del rulo como personaje en el mundo global, se acaba esa estética. Creo que no hay mediación, y creo que el arte es mediación. Yo creo que igual somos me hegelianos, parece que- sartreanos, usamos estos términos todavía, pero creo que se trata de eso, ¿no? Me parece de todos modos que ese tipo de realismo del que hablas, en el cine argentino tuvo un efecto absolutamente liberador. Absolutamente liberador, y yo creo que ese es el valor que tiene, mucho más que estético. En el cine ¿no? argentino último, decís, de los Sí, últimos años. me Pizza, parece- birra y faso y ese tipo de... Sí, o sea, todo el fenómeno, esa especie de como de bajada del cine a la calle, digamos, Claro. tuvo un efecto totalmente liberador para el cine argentino, más allá de que las películas que lo hayan vehiculizado hayan sido buenas o no, o tengan, digamos, una continuidad estética en el cine argentino, pero me parece que lo que hizo fue como acabar, yo creo que de una manera definitiva, con, digamos, una especie de gran complejo que pesaba sobre el cine argentino, sobre el bien hacer cine, sobre los actores que tienen que actuar bien, sobre los decorados que tienen que ser, digamos, con una especie de esa simulación fallida, eternamente fallida de la realidad que era el cine argentino, ¿no? Que era como, en realidad, la reproducción de una serie de estereotipos televisivo clase media, ¿no? Y sobre todo una especie de afán así desenfrenado por convencer, por ser convincentes, ¿no? Yo veía, o sea, para mí ese era el mal del cine argentino. Pero no Y es me el parece cine, que eso no era el cine argentino, eso podían ser determinadas estéticas, directores. bueno, Me parece... sabés que estoy generalizando para que el argumento funcione, sino, pero Digamos, Subiela sería una cosa no, así. subida, yo diría muchas cosas, o sea, yo diría la media del cine argentino, como el promedio, ese promedio que define como el perfil de una El cine cinematografía, nacional. ¿entendés? Así como ahora el cine argentino está definido por el perfil cine independiente, ¿no? Muy claramente, que también es algo que va a pasar y va a ser sustituido por otra cosa. Durante mucho tiempo el cine argentino estaba totalmente... Porque finalmente eso también se coagul- estereotipa, ¿verdad? por supuesto. El cine independiente Por supuesto. es un estereotipo Por como supuesto. el cine Ahora vos hollywoodense decís, o vos estás diciendo algo así como, pero en el caso de Puig podemos valorar la obra de Puig. Puig fue liberador para la literatura argentina también. Sí, liberador, pero sin ningún efecto concreto. O sea, liberador, pero nadie tomó esa posta. El coloquialismo... Nadie tomó la posta de Puig. Puig no es el coloquialismo. No, ya sé, O sea, pero digo... nadie tomó la posta Puig. O sea, Pero Puig es rompió con extrañísimo- un mandato de cómo debe ser la literatura Sí, argentina. sí, por supuesto, pero digo, es muy solitaria la obra de Puig en la literatura argentina. Sigue siendo muy solitaria después de Pero porque es muchos años. inimitable, decís vos, porque, y en ese sentido obtura una continuidad. Puede ser, tal vez Lo mismo puede se ser. podría decir de Borges. Puede ser. No, pero Borges me parece que tiene más... Hay más herederos de Borges, creo. Hay más herederos, y buenos herederos. Digamos, gente que hizo algo con la lección de Borges. Me parece que con la lección de Puig todavía estamos esperando que alguien haga algo con eso. Tengo esa impresión yo, ¿no? Sobre todo con esa, digamos, con esa concepción de la literatura, de con qué se hace literatura, para qué sirve, con qué entra en relación la literatura, ¿no? Me parece que ese borde en el que trabajó Puig era como todo el tiempo
yendo como al límite de la literatura. Me parece que yo no veo que haya herederos de eso, no veo que esa posta haya sido tomada. Bueno, eso de No algún veo que modo... el testigo haya pasado, como dice. De algún modo revela que no se cristalizó, digamos que la posibilidad de los herederos sigue. A mí lo que me preocupa de lo que estábamos charlando, de esto que se llama el nuevo realismo argentino, es que se cristalice también, y creo que ese es el peligro, es decir, que se va a cristalizar, o sea, eso es fatal. se va a cristalizar, eso es fatal. Sí, hay que pensar otra cosa rápido. Hay que pensar otra cosa rápido. Bueno, estamos de acuerdo. Sí, o sea, digo, yo no... Cuando A mí me preocupa pesimismo, que sea impuesto como una estética absoluta, bueno, hay que hacer el cine mal, digamos. No, pero para mí Tubo realmente es un antídoto. O sea, yo creo que dentro de 20 años le deberemos mucho a esas pequeñas películas, modestas, casi sin personalidad, sin firma. Le vamos a deber mucho. O sea, de hecho, digamos, por alguna razón, esas películas, desde Pizza, Birra y Faso hasta ahora, empezaron a producir una especie de relevo generacional del cine argentino formidable, no solo de directores, de actores, de técnicos, sino también de espectadores y de críticos, ¿no? No importa cuánto dure eso, la verdad que no me importa, ya me parece que el efecto que produjo es genial. Desde afuera, ¿cómo lo ves eso? Mira, es difícil hablar porque no he visto casi todas las películas, he visto algunas muy aisladas, así que tengo imágenes, puntas de iceberg que a lo mejor no son significativas de los 8/9 sumergidos, ¿no? Tengo una imagen tal vez menos generalizada que la que pueden tener Alan o José Pablo, ¿no? Porque son imágenes de películas, de 2, 3 películas, no sé, ¿no? Quiero decir, te puedo decir, por ejemplo, que a pesar de lo que dijo José Pablo, Mundo Grúa me gustó mucho porque me pareció que renovaba con algo que para mí es muy entrañable, que es un cine argentino olvidado, anterior a mi época, que para mí tiene el encanto de lo que es anterior a la época de uno, ¿no? Tipo Ferreira, ¿no? Una cosa de convención, de gente sencilla, suburbana, que seguramente no existió nunca, ¿no? Pero que de alguna manera había un cine que la creaba, así como Borges decía de Carriego, que había inventado la costurerita y el patio del conventillo y todo eso. Y siento, sí, sobre todo. Siento de alguna manera Mundo Grúa que me recupera una imagen de un cine que yo apenas conocí tarde en la televisión, ¿no? Tipo Ferreira, que me habló de una Argentina anterior a mi época. Y por ejemplo, Pizza, Birra y Faso no me interesa nada, para mí es cine sociológico, ¿no? Mundo Grúa me gusta, a mí lo que pasa es que no quiero la dogmática Mundo Grúa. No, pero yo te hablo de alguien que no puedo percibir una dogmática porque no he visto 10 películas, ¿no? Te digo, yo veo Pizza, Birra y Faso y digo, bueno, está bien, pero en el fondo no me dice nada de sociología para mí. El mundo de la vida imaginaria no está en esa película. El Mundo Grúa sí está a través de un actor. Y el actor tiene un carisma, tiene star quality ese hombre. Vamos a hacer la última pregunta para todos. Y en este caso, como el mundo del cine y de la literatura quizás es más fetichista, hay más referencias en el cine, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué película les gustaría escribir y qué libro les gustaría filmar? Caramba. A ver, ¿quién empieza? Yo no. ¿Películas y libros que ya existan? Puedes hacer una nueva versión de, sí. Sí, pues si no te estoy restringiendo demasiado el campo. A ver. Qué difícil. ¿Se puede pensar en televisión? No. Tiempo tirano. Es la restricción de la forma. Ay. José Pablo, si no, si querés. Que lo veo así como... Está Alan en... ¿Está Alan? La centralidad lo ocupa Alan. Escribir. Y yo, a mí, sí, me gustaría escribir películas que son totalmente inescribibles. Por ejemplo, me gustaría escribir cualquier película de Godard. Claro. Cualquiera. Y me gustaría filmar... ¿Y qué me gustaría filmar? Y una novela así infilmable. Y qué sé yo, cualquier novela de E.B. Compton Burnett, por ejemplo. Así. Complicado lo que Sí, algo, sí. José Pablo. No, supongo que es más simple. A mí me hubiera gustado hacer el guión que hizo Carl Foreman para A la hora señalada, lo cual es obvio, que esa película reúne para mí montones de cosas, ¿no? Digamos, un tema ético, lo que yo trato así de la relación entre Kant y Gary Cooper,
el concepto de entretenimiento, bueno, una magia que surge como en Casablanca. También me hubiera gustado escribir Casablanca, por eso voy a participar de ese caos de escritura que fue Casablanca. ¿Y qué es lo ¿Y otro? filmar qué libro? No, a mí no me gustaría filmar nada, eso ¿No? no puedo responder a eso, porque Bueno, no me me parece muy imagino bien. como director de cine ni remotamente, así que no, paso. ¿Vos, Nicolás, desde la fotografía? Me gustaría haber sido el creador de Corre Lola Corre, Ah. que para mí se le puso imagen a la música. Para mí no fue el procedimiento típico de se hizo una película y se le puso música. A mí siempre esa película me llegó que a una cantidad de canciones se le puso una imagen y me gustaría hacer eso. En ese caso, lograda. Sí, sí. ¿Eduardo? Bueno, estoy con Alan absolutamente. Cualquiera de las cosas que haya hecho Godard creo que son para sentarse a escribirlas con las cuatro manos, solo que es imposible ni siquiera pensarlas, ¿no? Vos sabés que yo considero que Godard, junto con Pasolini y muy poquitos más, es uno de los pocos verdaderos pensadores, ensayistas críticos que ha dado el cine, ¿no? Eisenstein, claro está, pero porque Eisenstein aparte escribía, pero digo, Godard y Pasolini son gente que piensa el mundo con las imágenes. Pero ese ¿no? pensamiento Entonces, crítico, es ¿dónde está? ¿En la película que vos ves de Godard o en lo que Godard escribe después de hacer la No, película? absolutamente en la película. En la Creo película. que En está ese sentido está en Hitchcock también. Para mí pero Hitchcock es bueno, un sí, gran claro, pensador crítico. Pero bueno, también a mí me gustaría... Pero dejalo que le guste Godard, dejalo. Dos Godardianos, por Claro, que haya dos, que haya dos. Dos. Me molestó que haya dos. Claro, soy el primero en Uno defender- podía tolerar, pero dos ya no, ¿no? soy el primero en- Mucho. Dos es inadmisible. José Pablo, en defender a Hitchcock, cosa que a Hitchcock le es absolutamente innecesario porque... A Godard también. Porque el que mejor lo defendió fue Godard. Lo mataste. Y Fuller alimentó a Godard, mirá vos. Era tan piola Godard No, pero confieso que se inspiró en también... Samuel Fuller, mirá. Una para José Pablo. Confieso que también me gustaría escribir, como no soy novelista y tengo gravísimos obstáculos para hacerlo, me encantaría escribir la novela de cualquiera de esos series negras norteamericanos de la Warner Brothers de la década del 40, que no estén a su vez basados en Chandler o en cualquiera de los... ¿Y qué te gustaría filmar? La metamorfosis de Kafka, sin ninguna duda, y sin apelar a ningún recurso técnico y efectos especiales de los que hay ahora. Quiero ver a alguien arreglársela como Orson Welles, por ejemplo. Edgardo. Escribir a partir del cine. Me gustaría escribir una novela a partir de todos los noticieros argentinos, los sucesos argentinos del año 50, que se llamó, ¿te acordás? Vos no te podés acordar, bueno, naciste después, pero podés saberlo. Año del Libertador General San Martín. Bueno, es una novela que se llama Año del Libertador General San Martín, cuyo material venga totalmente de los sucesos argentinos con el caballo, así presente. Y filmar a partir de lo escrito. Me gustaría hacer una cosa con trajes, con decorados, con actores famosos. Me gustaría hacer una película a partir del buen soldado de Fort Oxford. Maravilloso. Bueno, evidentemente en un programa de cine y literatura brotan las imágenes, ustedes también pueden tener las preferencias, así que muchísimas gracias por estar en este cruce, a todos ustedes, por vivirlo tan bien y con tanto placer, y nosotros aquí siempre en La Lengua Suelta.